Los niños van a sus lugares, démosle un poco de tiempo. Y pueden tomar asiento acá adelante que están bastante disponibles. Hermanos, creo que estas alabanzas nos han ministrado mucho el día de hoy. Decía una, Jesús con su gran amor nos ha traído a este lugar para encontrarnos con Él y a recibir al Rey. Y precisamente nos ha traído a este lugar el día de hoy, querido amigo y hermano. Su misericordia aún se extiende hacia nosotros. Su mano amiga dice, Él extendió y por mi nombre Él me llamó. Y la otra alabanza, la final, decía, tú crucificado, cuánto me has amado. Tú resucitado, la vida en ti hallé. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado. Y esa historia se me vino a la cabeza de alguien más celoso que todos nosotros juntos, que Jesús lo buscó con mucho amor y se encontró con él y lo llamó por su nombre, y ese es el que todos conocemos, ese encuentro maravilloso que tuvo Saulo de Tarso con Jesucristo, que está documentado en Hechos 8. Dice que estaba Saulo cuando a Esteban lo iban a apedrear, y Esteban disertó maravillosamente sobre Jesucristo, y Saulo estaba guardando la ropa de los que iban a matar a Esteban. Cuando Saulo tiene un encuentro con Jesucristo, ¿ya?, y regresa posteriormente a Jerusalén, dice que él se encuentra en el templo y está conversando sobre todo lo que le aconteció. Inmediatamente fue detenido, y entonces en Hechos 22 hay la defensa de Pablo ante el pueblo, y él está mencionando todo lo que le sucedió, y dice en Hechos 22 que yo de cierto soy judío, dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en una ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. Y perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Saulo había escuchado hablar de Jesucristo, y todos los que seguían a él y su doctrina, para él eso era aborrecible, y el celo que él tenía no iba a permitir que eso se extendiese, y se dio la tarea de perseguirlos a ellos. Por eso cuando decía la alabanza, ciertamente con celo me ha buscado, me recordé a Saulo, pero más celo que tuvo el Señor Jesús para irlo a buscar a él y a buscarnos a nosotros, lógicamente. Entonces Pablo relata acá su conversión en el versículo 6 del Hechos 22, y dice que aconteció que yendo yo cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y esta pregunta que hizo Saulo es la que me hizo mucho eco en la cabeza. Dice, ¿quién eres, Señor? Y verdaderamente Saulo no lo conocía. Y me sorprende porque Saulo ya había escuchado hablar de él a Esteban, en el templo, en el ministerio que tuvo Jesucristo en Jerusalén.
escuchó mucho hablar de él y es por eso que él lo persigue. Pero dice ahí, ¿quién eres, Señor? No lo conocía. Y Saulo dice, yo soy fariseo formado a los pies de Gamaliel. Conocía la predicación de Jesucristo, su muerte, su proclamación, su resurrección, de toda esa historia que él se dio, que se conoció en Jerusalén, Saulo la conocía. Participó activamente en la persecución de la iglesia, pero conocía sobre Jesús, pero no conocía a Jesús. Y eso es lo que afecta a toda la humanidad siempre, lo que ha afectado. Podemos conocer al Jesús histórico, pero no conocer y tener esa relación estrecha con Jesús resucitado, con el verdadero Jesús. Un detalle interesante es que Pablo menciona haber aprobado la muerte de Esteban en Hechos 8, pero no le conocía, y Esteban habló grandemente acerca de Jesús. Dice que el término bíblico conocer es en hebreo yada y en griego ginosco, que implica una relación, no una información, una relación íntima con Jesús. Cuando Ananías llega a imponerle las manos a Saulo, él le dijo, el Dios, en el versículo 14 de Hechos 22, el Dios de nuestro Padre te ha escogido, Saulo, te ha escogido, para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas la voz de su boca, para que tengas una relación íntima con Jesús, Saulo. Y entonces, a partir de que sucede ese encuentro de él con Jesucristo, como decía la alabanza, por mi nombre él me llamó. Y esta última estrofa de la alabanza, desde que te conocí aprendí lo que es vivir. ¿Y qué decía Saulo? ¿No? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué extraña manera de vivir Saulo, que ya no vivía él. Te conocí, desde que te conocí aprendí lo que es vivir. Qué maravilloso, hermanos. Y esto lo cierro con Filipenses 3:8, que dice, ciertamente, dice Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dios nos ayude el día de hoy, queridos amigos y hermanos, a conocer, a tener esa relación con Jesucristo, no simplemente a llenarnos de una información histórica, de un conocimiento intelectual, sino de conocer a Jesús. Y como decía esa alabanza, Jesús, con su gran amor, nos ha traído a este lugar el día de hoy, a este lugar a todos nosotros, para encontrarnos con Él, para conocer al Rey, para recibir al Rey, para conocerlo y aprender lo que es vivir. Hoy, querido amigo y hermano, dispón tu corazón y que el Señor Jesucristo nos permita conocerle más y más y tener esa relación íntima con Él. Dios nos bendiga a todos con el mensaje que nos va a traer nuestro querido hermano Daniel. Pongamos atención, no nos distraigamos, para que conozcamos verdaderamente al Señor Jesucristo. Dios nos bendiga, querido amigo. Buenos días, el Señor les bendiga. Hemos pasado 2 domingos estudiando el pecado de David. Creo que de alguna manera Dios nos quiere hablar a todos, ¿verdad? Porque, como mencionaba el hermano cuando predicaba acerca de esto que pasó con David, él era un rey de Israel,
Y todo rey de Israel debía de conocer la palabra, debería conocer el Pentateuco, debía conocer la ley de Moisés, ¿verdad? Tenía que ser instruido en esto, conocerla, y sin embargo, a pesar de que la conoce, cae en este pecado, y nosotros podríamos decir que es un pecado grave, un pecado escandaloso. Vimos cómo entró ese pecado por medio, podríamos decir, de la pereza, por medio del desliz, que él estuvo ahí, ¿verdad? Le era lícito descansar, pero no en el momento que iban para la guerra. Y decía el hermano, recuerdo en una de las enseñanzas que yo estuve aquí presente, la otra la escuché, que nosotros estamos en tiempo de guerra. Hay una guerra por tu alma, hay una guerra por mi alma. Y nosotros debemos de pararnos por Cristo. Cuando nos paramos por Cristo, nos paramos por nuestra alma. Cuando no nos paramos por Cristo, nosotros estamos de parte del enemigo. Porque solo hay, en esto del cristianismo y en esto de nuestra alma, solo hay blanco y negro, no hay gris. Solo hay cielo, solo hay infierno, no hay otra opción para nosotros, ¿verdad? Y esto lo debemos de tener claro. Entonces vimos cómo ese leve descanso que se dio David lo llevó a ¿qué? A codiciar a una mujer. Lo llevó a asomarse, ver una mujer, la codició. Vemos cómo el pecado entra por la vista, ¿verdad? Una mujer ajena, y él tenía presente que él no tenía que hacer eso porque la ley él la conocía y lo sabía. Sin embargo, el rey David, ya cegado por el pecado, cediendo, podemos decir, a la tentación, él va más allá, va más allá y se permite cosas que no se tenía que permitir realmente, ¿verdad? David no solamente sabía la ley, David sabía que Dios era omnipresente, David sabía que Dios era omnisciente. De manera que cuando llega el pecado a la persona de David, como que todo esto se le borra, se le nubla y él no recuerda todo esto. Porque ese mismo David que fornicó, que adulteró con la esposa de su amigo, es el mismo David que en los Salmos escribe acerca de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. ¿Dónde me esconderé de tu espíritu?, dice un salmo de David. Si fuere a los cielos, ahí estás. Si bajara el Seol, ahí estás. Donde vaya, debajo del mar, ahí estás tú. Él lo tenía presente, él lo sabía, pero en ese momento él cedió a la tentación. Y es algo en lo cual nosotros debemos de recapacitar mucho. Porque tal vez no estás cediendo a la tentación del sexo opuesto, pero sí te puedes estar cediendo hacia otro tipo de tentaciones. Puedes estar coqueteando con el pecado. Puedes estar jugando al fuerte, puedes estar reposando o durmiéndote en tus laureles. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que realmente estés despierto, ¿verdad? Estés despierto, atento a la voz del Espíritu. Porque si estás coqueteando con el pecado te puede llegar a cegar y te puede llegar tal vez ahorita a decir, yo no estoy en una fornicación, yo no estoy en un adulterio, yo no estoy robando, yo no estoy mintiendo. Ese tipo de pecados escandalosos no estoy tomando, está bien. Pero empieza con un pequeño desliz, empieza con algo que te le estás permitiendo a tu cristianismo cuando no se lo deberías de permitir, y ahí vas caminando, deslizándote lentamente, y es a donde debes de prestar mucha atención, porque el pecado no va a entrar como algo feo, algo horrible, el pecado no va a entrar como algo a lo cual decís vos, no, esto no, sino que él va caminando poco a poco. Él va caminando poco a poco hasta que logra su objetivo. Y nosotros debemos de estar muy atentos a esto. Porque así como David pecó, muchos dicen, David pecó y ahí yo también voy a pecar. No. Si hay algo que me encanta de la Biblia es que muestra que muestra y no tapa los pecados de las personas. Pero no los muestra para que nosotros nos aferremos a esto o por decir algo, nos recostemos a esto y nosotros digamos, no, si fulano pecó, ¿por qué no voy a pecar yo? No, más bien nos quedan como ejemplo para que nosotros no caigamos en lo mismo. Incluso la palabra nos muestra qué debemos de hacer ante la tentación y qué debemos de hacer ante el pecado. Es decir, en la palabra Dios va alumbrándonos
Dios va guiándonos, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer nosotros y cómo tenemos que dirigirnos en nuestra vida cristiana. Porque ese pecado que puedes estar cayendo hoy, jugando hoy, seduciendo hoy, es el pecado que te puede llevar a un pecado escandaloso, a la perdición, ¿ya? Dios no quiere eso. Dios no quiere eso, pero tampoco vamos a decir, aquí nadie peca, porque realmente todos somos tentados, ¿verdad? Y lo que podemos decir es que, o podemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo cuando yo peque? ¿Qué puedo hacer yo cuando yo peque? Y ese es el tema que traemos hoy, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo lidiar con el pecado? ¿Cómo puedo yo, como cristiano, lidiar con esa tentación? Cabe mencionar, ¿verdad?, que antes de que el pecado llegue a tu vida o a mi vida, nosotros primeramente somos tentados. Primero somos tentados. Es decir, el pecado no entra de un solo, sino que primero hay una tentación, ¿verdad? Y dice la palabra que ante toda tentación el Señor siempre nos da la salida. Pero cuando nosotros no estamos en una comunión directa con Dios, cuando no estamos dependiendo de Dios, cuando nos vemos a nosotros mismos y no vemos a la persona de Cristo, entonces nosotros podemos ceder ante la tentación. Mire lo que nos dice Santiago, ¿verdad? Santiago 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, por tu misma concupiscencia sos atraído ¿a qué? A pecar. Sos atraído a pecar, ¿verdad? Sos seducido, te llama la atención, así como cuando Eva vio el fruto y lo vio que era agradable, entonces ese fruto sedujo, y la serpiente ahí soplándole y hablándole al oído, e igualmente puede llegar a tu vida y decirte, no es tan malo, mira, además sos cristiano, eso no es pecado, pero sí te puede estar acercando al pecado. Entonces debemos de estar muy atentos a esto. ¿A qué? Podemos estar muy atentos a las relaciones que tenemos con las personas que nos rodeamos. Podemos estar muy atentos al tipo de cosas que ponemos delante de nuestra vista. Podemos estar muy atentos al tipo de cosas que nosotros escuchamos diariamente. La palabra nos dice que el sabio ve el mal y se aparta, huye de él. Entonces cuando nosotros vemos el mal, cuando sabemos que hay una amistad que no me va a edificar, sino una amistad que más bien me va a corromper, ¿qué es lo que debemos de hacer realmente? La palabra nos marca bien qué es lo que tenemos que hacer. Es huir de él, Una conversación no adecuada, ok, voy a huir de ella. En todo momento la palabra me está diciendo qué es lo que yo debo de hacer. ¿Para qué? Para que yo no sea seducido por la tentación y para que yo no caiga en pecado. Y el Señor está ahí advirtiéndonos. ¿Por qué? Porque Él sabe que el enemigo no va a descansar, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. No va a devorar al de afuera, anda buscando cómo devorarnos a nosotros. Aquellos que queremos seguir al Señor, Él anda buscando cómo poner un tropiezo, Él anda buscando cómo seducirnos, Él anda buscando cómo tentarnos. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos. ¿Por qué? Porque Él sabe que una vez que has caído, Él viene después a atacar tu mente, y cuando viene a atacar tu mente, te viene a decir, sos un hipócrita, vas a la iglesia, sos un hipócrita, apartate, no vayas, mira, te van a rechazar, y comienza a decirte tantas cosas a la mente que tu mismo pecado hace que te alejes, ¿verdad? Y realmente es la forma de trabajar del enemigo, y Dios no quiere eso. Recordemos nosotros lo que nos dice Génesis 39, que qué debemos de hacer cuando nosotros somos tentados o cuando caemos en pecado. Miren lo que nos dice Génesis 39, 7, hablando un poco acerca de lo que pasó cuando nuestros primeros padres fueron tentados y cayeron en pecado. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso, está hablando Génesis 39, 7, me perdí un poquito. Génesis 39, 7, habla de José. Cuando José fue tentado, cuando José fue vendido a Egipto, ¿verdad? Cuando José fue vendido a Egipto, y la mujer de Potifar puso su ojo en José. O sea, aquí no es David poniendo los ojos en la mujer de Uría, aquí es al revés. Es la mujer
de Potifar poniendo los ojos en José. Y dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, puso su ojo en José y dijo: duerme conmigo. Óiganse, es la mujer del amo, ¿ok? Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues, dice José, cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí nos muestra la palabra el temor que tiene José hacia Dios. Tiene un temor reverente y lo primero que dice: yo no puedo pecar contra Dios, yo no puedo hacer tal cosa. Pero sigue diciendo la palabra, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. No era una mujer que le dijo una vez o se le ofreció, sino que era constante el acecho. Pero dice que en todo momento José la rechazaba, ¿verdad? Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. No había nadie de los de la casa ahí. O sea, aquí nadie me va a ver, aquí puedo hacerlo, porque ya no hay nadie que me esté viendo. Pudo haber pensado José, y seguro lo pensó también la mujer de Potifar. Y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Aquí está lo que debemos de hacer nosotros cuando somos tentados. Lo quiso José: huir, salir, evitar y recordar que aunque no haya nadie, hay un Dios que nos está viendo. Hay un Dios que nos está viendo. Si nosotros somos temerosos de Dios, ¿qué dice la palabra? Con el temor de Jehová el hombre se aparta de él. Entonces nosotros eso es lo que tenemos que hacer. Es eso lo que tenemos que hacer. Si realmente somos temerosos de Dios. Porque si no sos temeroso de Dios y estás viniendo a la iglesia, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Simplemente acumulando información en tu cabeza que para el día de la ira te va a servir en tu contra. ¿Por qué? Porque cuando estés delante del Señor o estemos delante del Señor, lo que te van a decir: sabías lo que te iba a pasar. Sabías lo que te iba a pasar. Alguno puede ser tentado por el licor. ¿Qué pasa si sos tentado por el licor? Vas a ir a buscar personas que toman, te vas a congraciar con personas que toman, vas a buscar fiestas. ¿Sabes que no? Lo que haces es evitarlo. Algunos son tentados con mujeres. Entonces, ¿qué vas a hacer? Evitarlas. Evitar ese tipo de conversaciones, evitar ese tipo de mensajes, evitar ese tipo de amistades. ¿Por qué? Porque se supone que tienes amor por tu alma, que tienes amor por Jesús. Y así como dijo José: ¿cómo pecaría yo en contra de Dios? ¿Cómo podría yo hacer esto? Y te estoy hablando de un José que no había visto a Jesús crucificado, y nosotros ya sabemos de Jesús que fue crucificado y que murió por todos y cada uno de nosotros. Entonces, si José, que no tenía todavía esta imagen o esta revelación o esta verdad de Jesús, se abstuvo y huyó, no importándole lo que pensara la mujer o lo que hicieran en contra de él, pero él se guardó. Es lo mismo que debemos de hacer nosotros ahora, con mucha más razón. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros, Cristo dio su vida por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Entonces tenemos que estar siempre atentos a esto. Miren lo que nos dice la palabra en Mateo 26:41. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, la tentación va a estar ahí en todo momento. ¿Cuándo vas a ser tentado? Todo el tiempo. Todo el tiempo vas a ser tentado. Y entre más te consagres al Señor, más vas a ser tentado. Pero el consejo que nos da el Señor Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. No es una justificación lo que está diciendo la carne es débil, sino que nos está aclarando que nosotros no podemos confiar en nuestra carne, sino que nosotros tenemos que obedecer al espíritu. Y el espíritu está dispuesto ¿a qué? A mantenernos en el camino de la santidad. La carne es débil, la carne peca, entonces yo no tengo que irme por el camino de la carne, sino por el camino contrario. Eso es lo que nos está advirtiendo ahí, ¿verdad? Y 2 de Timoteo 2:22, este pasaje, miren, es clave para los jóvenes y es clave para todos nosotros. 2 de Timoteo, y es hasta fácil de aprender, 2 de Timoteo 2:22. No hay ni donde equivocarse, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que con corazón limpio invocan al Señor.
Huye de las pasiones juveniles, huye de tus pasiones. ¿Por qué? Porque ellas te van a llevar por el camino contrario al camino de la vida eterna. Te van a llevar por el camino contrario. Van a hacer que te pierdas. Vas a gozar un momento y después de eso, la perdición total. Eva vio que el fruto era codiciable, que era rico, era atractivo. ¿Y qué hizo? Cayó. ¿Para qué? Para toda una eternidad, para que todos nosotros estuviéramos donde estamos. Fue un momentito de placer por toda una perdición. Y eso mismo puede pasar en tu vida también. Eso mismo puede pasar en tu vida también. Dice, huye. ¿Qué cosa es huir? Ir en el camino contrario hacia la tentación, hacia las pasiones juveniles. Contrario a eso, eso es huir. Es decir, es como que te van siguiendo, como que este edificio se comience a quemar y te quedes así. Se está quemando. Qué bueno. Me cayó algo aquí. ¿Qué será? No, es salir huyendo. Y por lo general, los edificios, nosotros no tenemos aquí, por cierto, lo tenemos que poner salida. Aunque solo hay 2 salidas, pero es importante ponerlo. Entonces, los edificios tienen salidas de emergencia. Y cuando los edificios son altos y hay ascensores, incluso te dicen que no uses el ascensor, que uses las escaleras. Entonces, hay una manera de evacuar, y eso mismo es lo que está diciendo aquí la palabra. Huye de las pasiones juveniles. ¿Y para dónde voy a huir? Para todo lo contrario. Y te dice ahí, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, Él nos está dando aquí en este versículo qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuándo? Cuando llega la tentación. Cada uno es tentado, leíamos nosotros en Santiago, en su propia concupiscencia. Cada uno va a ser tentado ahí. El enemigo conoce bien el lado flaco de cada uno de nosotros. Y ahí vamos a ser tentados, y ahí vamos a ser tentados. Y cuando nos dice, la carne es débil, significa, por tu fuerza no vas a poder resistir, vas a caer. Entonces, métete en oración, está velando, estate atento, métete en oración. Depende del Señor, ¿para qué? Para que puedas enfrentar esa tentación, para que puedas salir libre de esa tentación. Porque si no, vas a caer, vas a fracasar, vas a fracasar. No importa cuántos años tengas en el cristianismo, si no sigues estas direcciones, vas a fracasar. Consagrarme a Dios, buscar a Dios, estar velando, estar orando, dependiendo de Dios. Si no hacemos esto y nosotros no huimos de la tentación, no huimos del pecado, de aquello que sabemos que nos va a llevar a la perdición, vamos a caer. Vamos a caer. Y el Señor no quiere, porque deja toda la palabra para esto mismo, para que nosotros sepamos dónde dirigirnos. Y dice, sigue en cambio de las pasiones juveniles y de las tentaciones, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. O sea, busca al Señor. Busca al Señor, dobla tus rodillas con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, te vas y podés tener un hermano de confianza y decir, hermano, estoy siendo tentado en esto. Hermano, tal cosa está aconteciendo en mi vida, ayúdame a orar. Porque si somos una iglesia madura, no te vamos a venir a juzgar, sino que simplemente vamos a orar por vos. Te podemos dar consejo cuando sos tentado. Y te podemos dar consejo incluso si acaso llegares a caer en pecado. Si acaso llegares a caer en pecado. Porque la iglesia no está para expulsar, la iglesia está para amar, para servir y para llevar de la mano, Esto es lo que nosotros queremos como iglesia, que abra tus ojos. No queremos que caigas en pecado, para nada, que te mantengas siempre limpio, que te mantengas siempre libre del pecado. Pero si llegares a caer, quiero que entiendas que el objetivo de la iglesia de Cristo, y voy a decir así, el objetivo de la iglesia de Cristo es restaurar incluso a aquel que ha caído. Restaurar a aquel que ha caído. Sí, se le puede aplicar disciplina y todo, pero es con el objetivo de restaurar el alma que ha caído. Entonces, aquí tenemos nosotros que antes del pecado viene la tentación y qué debemos de hacer ante la tentación. Esto es muy importante para todos nosotros, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos. ¿Por qué? Porque alguno puede ser tentado por medio del sexo opuesto, otro puede ser tentado al robo, otro puede ser tentado a la mentira. Y el Señor siempre nos deja una salida, nos ofrece una salida ante la tentación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si está esa luz amarilla de la tentación y el Espíritu Santo advirtiéndote? Porque eso te lo puedo decir yo y te lo puede decir cualquier cristiano, ¿ok? Que cuando sos tentado, el Espíritu Santo ahí nomasito,
te tira una luz amarilla, como una advertencia, ¿para qué? Para que no pase esa luz amarilla. Decían algunos que la luz amarilla es para pasar más rápido. No, la luz amarilla es una advertencia para que nos detengamos. ¿Por qué? Porque lo que sigue es la roja. Entonces ves la amarilla en el semáforo y lo que tienes que hacer es detenerte, porque lo que sigue es la roja. ¿Ya? Entonces, pero otros no, miramos a veces la luz amarilla y ¡bum! Rápido. No. Entonces debemos nosotros de detenernos en la luz amarilla, y esa luz amarilla son las advertencias que nos da el Espíritu. El Espíritu que está celoso de cada uno de nosotros, el Espíritu que no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, el Espíritu que quiere que andemos por el camino recto. Está ahí, atento en cada momento para advertirnos cuando somos tentados o cuando vamos a caer en pecado, o incluso cuando caes en pecado. Entonces, la pregunta que nosotros traíamos, ¿verdad? Aquí era cómo lidiar con el pecado. O sea, una vez que has sido tentado, una vez que has sucumbido ante el tentado, has sucumbido ante el pecado, una vez que ya esa luz amarilla te cruzaste el rojo y caíste en un pecado, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y la respuesta la encontramos también en Proverbio 28. Proverbio 28, que fue tocado en medio de las prédicas, pero ahí nos dice el Señor qué es lo que tenemos que hacer. Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren que ahí el Señor nos está hablando y nos dice: aquel que encubre su pecado, aquel que tapa su pecado, aquel que esconde su pecado, aquel que cree, mejor dicho, aquel que cree que puede esconder su pecado, aquel que cree que su pecado no va a salir a luz, aquel que se esfuerza por esconder ese pecado, dice, ¿verdad? No prospera. Oiga lo que dice: no prospera, no avanza, no puede seguir adelante. Pero él puede ponerse una cara como que no ha pasado nada, él puede ponerse una cara como que todo está bien. Y voy yo donde el hermano y le pregunta: ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Y tal vez no usamos un lenguaje religioso, pero no somos sinceros al decir: estoy pasando por tal tentación, estoy pasando por tal situación, necesito que ores por mí, ayúdame. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ver como hermanos, ¿verdad? Entonces simplemente decir bien y aparentar estar bien, porque como cristiano incluso no te gusta que si llegas a pecar se den cuenta de tu pecado. Como cristiano no querés que se den cuenta que si fallaste, que nadie se dé cuenta, dejarlo ahí escondido. Pero miren lo que nos dice esto. Yo creo que analicemos este proverbio. Dice: el que cubre sus pecados no prosperará. Esta palabra no es para el impío, esta palabra es para el pueblo de Dios, esta palabra es para nosotros. Y está diciendo: si acaso llegas a pecar, si acaso llegas a fallar o a errar al blanco, no lo encubras por tu propio bien. No lo encubras por tu propio bien. ¿Por qué? Porque no vas a prosperar. No vas a prosperar. ¿Quién es alguien que quiso encubrir su pecado? David. David quiso encubrir su pecado. Sin embargo, sabemos nosotros lo que pasó. 2 domingos nos ha pasado hablando acerca de esto. ¿Y crees que Dios no va a descubrir tu pecado? ¿Crees que Dios no va a escudriñar si Él conoce tu corazón y conoce el mío? Si dice la misma palabra que antes de que nuestra palabra esté en nuestra boca, Él ya la conoce. Tus pensamientos, tus sentimientos, todo lo sabe. Pero Dios se va a hacer de la vista gorda contigo. No, a este no lo vi. No, Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Y dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, no prosperará. Tal vez has caído una y otra vez en la misma falta, en el mismo pecado. Te enojas con tu esposa, te enojas con tu esposo, le gritas, le tiras las puertas, tal vez pasas días sin hablarle, tal vez con tu jefe, tal vez con tus hijos. Y estás ahí manteniendo esa, por decir algo, esa forma de ser que no le agrada a Dios, que sabes que no estás realmente representando a Cristo. Con solo que demudes el rostro y tu corazón tenga algo en contra de alguien. No quiero caer en un pecado escandaloso. Vamos a dejarlo algo así, como algo del corazón. ¿Crees que le estás agradando a Dios? ¿Crees que eso no va a salir a luz? Y te conviene más que salga a luz hoy a que salga a luz aquel día. Porque hoy, si sale a luz y corres a Dios de corazón, Dios te perdona y puedes comenzar a caminar rectamente. Pero ¿qué pasa si
Si toda tu vida de cristianismo, toda tu vida en esta tierra, vas tratando de ocultar el pecado, y cuando llegas allá, ¿qué crees que vas a recibir? Las peores respuestas que están en el Evangelio. No te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y ahí qué vas a hacer? Ahí ya no habrá salida, ahí no habrá retroceso. Ahí no habrá, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esas son las palabras más letales y las palabras más duras que están en el Evangelio. Por eso en Proverbio dice, el que encubre su pecado no prosperará. Por favor, sé diligente, confiesa. Ve donde Dios, declárale tu debilidad, pídele fortaleza, pídele ayuda. Solo Él te puede ayudar. ¿Por qué? Porque si te crees el fuerte que nunca pecas, ¿qué va a pasar? Vas a minimizar el pecado. Vas a minimizar el pecado y te vas a creer superior al pecado, superior al enemigo, sabiendo que eres un hombre débil. Sabiendo que la misma palabra te dice, la carne es débil. La carne es débil. Sabiendo que puedes sucumbir. Entonces hay que estar siempre sensible a la voz del Espíritu, pero también sensible cuando viene el pecado a atacar a tu vida. Atacar a tu vida. El problema no es solamente el pecado, sino realmente lo que Él viene a hacer en tu corazón. Como te dije, una vez que pecas, Él viene a culparte y a decirte, no puedes estar ahí, sos un hipócrita, no dobles tus rodillas, ¿cómo se te ocurre que vas a ir a orar a Dios después de lo que hiciste? Eso no es así. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí el enemigo? Entrando en tu mente y gobernándola de tal manera de que, ya pecaste y te alejo más de Dios. De por sí el pecado ya te alejó. De por sí el pecado ya te alejó. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Huyeron de Dios. Huyeron de Dios. Y no es lo mismo que aplica a tu mente cuando llegas a fallarle al Señor. No podés doblar rodillas. Cuando es que más debes de doblar rodillas. En arrepentimiento estamos hablando y con un corazón contrito. No es de que doblar rodillas y seguís tu vida de pecador, no. Es doblar rodillas porque te duele lo que has hecho, te duele a quien le ha fallado. Te duele a quien le ha fallado. Entonces, el pecado viene y te aleja del Señor. En Isaías dice, vuestras iniquidades han hecho división. Han hecho división entre yo y ustedes, dice. Entre ustedes y mi persona, dice Dios. Han hecho una división y nosotros tenemos que evitar estar separados del Señor. Hay un texto que dice que nada nos puede separar del amor de Cristo, pero el pecado sí te separa de la persona de Cristo. Aunque Cristo esté ahí, el pecado cuando viene a tu mente, dice también, solo para que te des cuenta, el Proverbio 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque está eso que viene a marcar a tu mente, a tu corazón. Has actuado mal, huye. Que nadie se dé cuenta. ¿Por qué? Porque el pecado eso es lo que mismo quiere, eso es lo mismo que quiere, ¿ok? Que te apartes de la iglesia, que te apartes de la congregación, que te apartes del amor, que te apartes de Cristo. Y te abonda por ahí, y entonces comienza a decirte, no hombre, si vos podés vivir un cristianismo solo, tranquilo, vos podés resolver en tu casa. Tranquilo, cuando Dios ha dejado una iglesia, un cuerpo, querés ir en contra, y no te estás dando cuenta que estás yendo en contra de la misma palabra. Pero el pecado ya te va cegando, igual como cegó a David, y va cediendo a cada una de las cosas. Y en vez de buscar el calor y el amor de los hermanos y el consejo de los hermanos, quieres resolver vos mismo por tu fuerza. Quieres resolver vos mismo por tu capacidad. Cuando eso no se puede. Cuando eso no se puede. Y no es que los hermanos que estén al frente o los hermanos incluso que tengan la congregación sepan o sean más entregados que tú. Simplemente Dios los ha dejado ahí. ¿Para qué? Para que formen parte del cuerpo. Y el cuerpo de Cristo está ¿para qué? Para ayudarnos, servirnos. Para ayudarnos y servirnos. Entonces, Proverbio 28:13 no nos habla como jueces, sino realmente como un médico. Nos muestra dos caminos y nos muestra también dos resultados. ¿Qué nos dice Proverbio 28:13? Dice, vamos a tratar de ver si avanzamos en esto, el peligro de encubrir el pecado. Nos habla en primer lugar el peligro de encubrir el pecado. También nos llama, ¿verdad?, a confesarlo
Y una vez que lo confesamos nos llama ¿a qué? A que tengamos la esperanza de recibir misericordia. O sea, hay un peligro en encubrir el pecado. Cuando nosotros encubrimos el pecado no prosperamos. Pero esa es la reacción natural del hombre, como te decía. Peca y quiere encubrir. Un niño cuando quiebra un plato, ¿qué es lo que hace? Trata de pegarlo, esconderlo, que no se den cuenta que fue él. O si no, si quebraron algo, suponete que sea esto, quebraron el teléfono, vienen y se dan cuenta, lo ponen de tal manera en que no se den cuenta que está quebrado, para que cuando llegue el próximo que lo agarre, ¡prá!, se le quiebre en la mano y diga, ¿y qué hiciste? Encubren, quieren encubrir, ¿verdad? Y no se trata de eso. ¿Por qué? Porque cuando encubres, dice, no prosperas, pero es la reacción natural del ser humano, como te decía en Génesis 3, que fue lo que hizo el hombre. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí se escondieron. En vez de buscar a Dios, se escondieron de Dios. ¿Quién se puede esconder de Dios? Eso es como que nosotros juguemos al escondite y te diga yo, con mi tamaño y mi grosor, me voy a esconder detrás de esta planta. Aquí no me van a ver. ¿Me estoy engañando a mí mismo o no? Claro que me estoy engañando a mí mismo. Así es cuando tú quieres esconder tu pecado. Te engañas a ti mismo. ¿Por qué? Porque hay un Dios que todo lo ve. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están ¿dónde? En todo lugar, viendo a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Entonces no te puedes esconder. No te puedes esconder de Dios. Entonces, pero el pecado llega a tu mente y viene a distorsionar la visión que tú tienes de Dios. ¿Crees que te puedes esconder? ¿Crees que Él puede salirte con la tuya? No, no es así. Dios está viendo todo. Dios está viendo tu corazón, tus intenciones. Está viendo absolutamente todo. Si robaste, si mentiste, si adulteraste, si fornicaste. Todo está ante la vista de Dios. Y eso es lo que nos debería de dar temor a nosotros. El mismo Señor Jesús dice, no temáis al hombre. No temáis al hombre, que el hombre lo que te puede hacer es quitarte la vida. Más bien teme a quién. Aquel que no solo te puede quitar la vida, sino que te puede mandar el arma. ¿A dónde? Al infierno. ¿Por qué? Porque ese todo lo ve. Porque a ese no se le escapa nada. El hombre, cuando va a fornicar, busca un lugar donde no lo miren. Cuando va a adulterar, busca un lugar donde no lo miren. Donde no lo mire su esposa, donde no lo mire alguien conocido, donde pueda pasar desapercibido. Desapercibido de Dios, ¿cuándo vas a pasar? ¿Cuándo vas a pasar? Cuando va a robar, igual, nadie roba enfrente. Por lo general, lo hacen a escondidas, lo hacen de noche, se ponen una máscara. ¿Qué máscara te puedes poner delante de Dios? ¿Qué máscara te puedes poner delante de Dios? Dios todo lo conoce. Y como te decía, pueden haber personas que estén en el camino de Dios y quieran ocultar su pecado. O no demostrar que pecan. ¿Por qué? Porque quieren un nombre, quieren esa posición, quieren siempre que lo traten como hermano y no quieren dar su brazo a torcer. Pero al hacer eso, ¿qué nos dice el texto? El que encubre no prospera. Y esta es palabra de Dios. El que encubre no prospera. Así de sencillo. Entonces puedes pasar tu vida encubriendo, pero no vas a prosperar. No vas a prosperar espiritualmente. Vas a vivir con ese temor. Vas a vivir con esa apariencia. No vas a crecer realmente espiritualmente. Te vas a estancar o vas a retroceder. Vas a retroceder y vas a perecer. No prospera. El que encubre no prospera. Entonces, si un día llegases a pecar, dice lo que nos dice la palabra, el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. El que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Qué quieres, la misericordia de los hombres o la misericordia de Dios? ¿Qué quiere? Que los hombres te traten bien, que los hombres te traten como que no ha pasado nada, que tu esposa te trate como que no ha pasado nada, que tu esposo, tus hijos o tu jefe te traten como que no ha pasado nada, si has robado en el negocio, si has robado a donde trabaja. ¿Qué quieres? ¿Que te sigan tratando igual o quieres realmente agradar a Dios? ¿A quién quieres agradar?
¿Delante de quién quieres quedar bien? Se supone que es delante de Dios. Se supone que es delante de Dios. Y si es delante de Dios, ¿por qué? Porque Dios todo lo ve. Entonces, lo más lógico es que cuando llegues a fallar, dobles tus rodillas y le pidas perdón a Dios. Y te apartes de eso. Confieses y te apartes de eso. Y no vas a confesar porque Dios, ¿y cómo me está diciendo que Dios ya todo lo sabe? ¿Para qué quiere que le confiese? Es sencillo. Mientras no confieses, no es que Dios no lo sepa, sino que vos te estás autoengañando. Cuando lo confiesas, le estás diciendo a Dios, yo sé que vos lo sabes todo, Señor. Yo te fallé. Y te estás humillando delante de Dios. Porque mientras no confiesas, sos un soberbio o aparentás algo que no sos un hipócrita también. Sos un soberbio y sos un hipócrita. Sos un soberbio que no quiere doblar su brazo, no quiere reconocer que ha fallado, y sos un hipócrita porque llevas una cara que no es realmente lo que sos. Entonces, la confesión a Dios es para nuestro propio bien. Y la confesión a Dios no hace que Dios cambie, sino que cambia nuestra posición delante de Dios. Cambia nuestra posición delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya no somos ese soberbio, ese hipócrita, sino que somos alguien de corazón sincero, alguien que busca a Dios y le dice, Señor, yo te he fallado en esto, tu palabra me marca esto y yo he ido en contra de ella. Entonces nos humilla delante de Dios, nos humilla delante de Dios. Mientras no hagamos eso, nosotros seguimos siendo orgullosos. Y el orgullo, o nadie orgulloso puede llegar al cielo. El orgullo solo tiene un camino, y el camino del orgullo es el camino al infierno. El camino de la soberbia es el camino al infierno. Ese es el camino del orgullo y de la soberbia. El camino de aquel que no confiesa su pecado y no se arrepiente y no se vuelve a Dios es el camino al infierno. Por muchos años que lleve en la iglesia, por muchos domingos que haya venido, por mucha palabra que haya recibido, ese es el camino que te conlleva. Ese es el camino que te conlleva. Mi pregunta en este momento sería, cuando tú fallas, cuando tú hierras al blanco, cuando tú pecas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en ese momento? ¿Estás reconociendo? ¿Estás confesando? ¿O tratas de ocultarlo? No, nadie se dio cuenta, tranquilo, no ha pasado nada. Solo fue una vez. Y comienzas incluso hasta a justificarte. Comenzamos a justificar el pecado. Ah, no, es que yo le contesté así porque él me dijo esto. Justificación. ¿Cuándo vamos a poder nosotros justificar un pecado delante del Señor? ¿Cuándo? Es que yo actué de tal manera o yo hice tal cosa por esto y esto y esto. Imaginemos nosotros este escenario. David diciendo, Señor, pero es que, y vamos a decir algo que no dice la Biblia, es que la mujer se bañó desnuda, Señor, cuando salí. Imaginemos a David diciendo esto, y viene el Señor y le saca a José y le dice, mira a este lo seguían diario, a este lo acosaban, y ahí estaban en posiciones totalmente diferentes. Vos eras el rey y ella era la mujer de tu súbdito, y en este caso era la mujer del jefe y este era el empleado, el esclavo que estaba llamado a hacer todo lo que le dijeran su jefe. Sin embargo, a la hora que lo pone, dice, mira, no me puedes venir con eso. Y te estoy poniendo a José. Si te pongo a Jesús, todavía es peor. Todavía es peor. Entonces nadie puede justificar su pecado. Pero por lo general, venís y lo justificás y te defendés. ¿Por qué? Porque sos un soberbio, porque no te querés humillar delante de Dios, porque no querés reconocer. Porque no querés reconocer. Quiero dejar claro que yo no estoy hablando a favor del pecado, sino de la actitud que debes de tener cuando llegue a pasar esto. Si llega a pasar esto. La actitud que cada uno debemos de tener. Dice la palabra, el que encubre su pecado, no prosperará. No prosperará. Entonces, amigo, hermano, si algún día sos tentado y algún día te pasa esa luz amarilla, esa luz roja y pecas, el primer consejo es, confiesa por tu propio bien. Sé abierto, sé sincero, por tu propio bien. Por tu propio bien. Mira tú qué has hecho
Cuando has fallado al blanco, cuando has pecado, has disimulado, crees que no ha pasado nada, nadie se dio cuenta, pero el Dios que todo lo ve, Él sí se dio cuenta. Entendamos que es imposible, es inútil encubrir. Es quererte esconder detrás de un palo de escoba a la hora de que estás jugando al escondite. No podés. No podés. Y no solamente eso, sino que también es destructivo esconder. Te va destruyendo. Porque cada día va minando más tu mente, te va enfriando más, te va apartando más del Señor. Mientras tú encubres, estás haciendo o queriendo hacer ver o queriendo entender de que Dios no vio eso, de que le tapaste los ojos a Dios. Entonces estás violando otra parte de la palabra de Dios, de que Dios es omnisciente, que Dios todo lo sabe. Y que en el momento que pecaste, ahí estaba Dios también. Entonces mira cuántas cosas te lleva el pecado, te lleva a cegarte totalmente ante la palabra de Dios. Te lleva a ser hipócrita, a vivir una doble vida y te va destruyendo cada día más. ¿Por qué? Porque el pecado no se queda de brazo cruzado, que pecaste una vez y ya está. No, el pecado avanza y avanza y avanza y avanza. Y la única manera de detenerlo es realmente parar con eso, confesar, ser sincero y decir, he fallado. He fallado. Señor, te he fallado. No te merece que yo falle, pero te he fallado, Señor. Confesarlo. Es la única salida que nos deja la palabra. Arrepentirlo, confesarlo. Y no seguir jugando a la iglesia. No seguir jugando a la iglesia. Miren lo que nos dice David en el Salmo 32, versículo 3. Mientras cayese, envejecieron mi hueso. Mientras cayese, envejecieron mi hueso en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, aquel gozo, aquella paz, aquella alegría, ves al hermano o a la persona ya apagada, ya con menos fuerza, ya con menos deseos de ir a la iglesia, con menos ánimo de alabar, todo así, todo parco, ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque el que ocupaba antes ese espacio, que era el Espíritu Santo, se ha ido relegando, lo has ido callando, ¿verdad? Y ahora el que va ocupando ese espacio, ¿quién es? Primero tu corazón, primero tu yo y el pecado que no has querido confesar. Y esos son los que vienen ahora controlando tu vida. Entonces debemos de entender eso de que nosotros estamos ante la presencia de Dios, no nos podemos esconder. Como te decía, el Proverbio 15:13 dice claramente que los ojos de Jehová están en todo lugar. El Salmo 139 nos habla de qué, de que aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya la sabe. El Señor ya la sabe. Y ahora va a decir, no le hablo, chateo, pues todavía no están tus dedos poniendo los números o las letras y Dios ya sabe, porque Dios conoce el corazón. Dios conoce las intenciones. Si realmente somos temerosos de Dios, debemos de entender esto y vivir bajo esta verdad, vivir bajo esta luz. Vivir bajo esta luz. El pecado, querido amigo y querido hermano, el pecado oculto no desaparece. Por mucho que lo ocultes, no desaparece. Ante los ojos de Dios está vigente. Y el pecado no se va a quedar de brazo cruzado. El pecado va a avanzar. Y un pecado te va a llevar a otro. Y otro pecado te va a llevar a otro. Y otro pecado te va a llevar a otro. Y así, cuando mires, ya el camino que has recorrido es un camino largo. Y ya no te vas a arrepentir de un pecado, sino que es más difícil. No solamente he sido ladrón, he sido hipócrita. No solamente he sido hipócrita, no he amado a mi prójimo. No he tenido temor de Dios. No he amado a mis hermanos. He recibido su palabra y me entra por un oído y me sale por el otro. He sido un duro de corazón. He sido un perverso. Soy peor que un impío. ¿Por qué? Porque conozco la palabra y voy en contra de ella totalmente. En contra de ella totalmente. Ese es el peligro, porque ese pecado oculto no va a desaparecer, más bien se multiplica y endurece el corazón. Endurece el corazón. Porque cada uno de nosotros es seducido, como decía en Santiago, y una vez que es seducido, ¿verdad? Por la tentación, el pecado produce el pecado, y el pecado que nos lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, vamos que ese pecado encubierto es como una corrupción progresiva.
como el comején que va avanzando y avanzando y avanzando, o el óxido en el hierro que va avanzando y avanzando y avanzando, y la única manera de que nosotros podamos detener eso, ¿qué es? Que agarremos el óxido y le demos duro con una lija y lo dejemos libre de óxido, y después tiremos nosotros un anticorrosivo y le estemos cuidando constantemente. ¿Por qué? Porque si no, vas a ver que se va a ir deteriorando, se va a ir deteriorando y se va a ir deteriorando. No se cura simplemente con echaron el anticorrosivo y ya está, aquí no ha pasado nada. No, no. Peor todavía. ¿Por qué? Porque aparenta que no hay nada, pero por dentro va carcomiendo, por dentro va carcomiendo. Y cuando ves, solo te acercas y le haces. Y decimos, oye, esto está bofo. ¿Qué pasó? Y ¡pum! Se te cae toda esa máscara. Se te cae toda esa máscara. Eso lo mejor es agarrar y limpiar y quitar todo. A eso se refiere cuando dice, no encubras. No encubras. El que encubre su pecado no va a progresar. Mejor de raíz, sácalo, descúbrelo. Descúbreselo. Y mira, descúbreselo a aquel que todo lo sabe. Aquel que todo lo sabe. Entonces, es mejor que sea descubierto aquí, como te decía, y no en aquel día. En aquel día que ahí sí todos nos tenemos que presentar. ¿Por qué? Porque está establecido que el hombre muere y después de esto, ¿qué? El juicio. Todo y cada uno, creas o no creas en Dios, seas miembro de la iglesia o no seas miembro de la iglesia, seas bautizado o no seas bautizado, vas a tener que ir al tribunal de Cristo. Vas a tener que ir al tribunal de Cristo. Ahí no va a haber ninguna excusa. Entonces, todos nosotros, y los que están oyendo a través del internet, todos vamos a tener que estar ahí en el tribunal de Cristo. Y es mejor que ahora, mientras hay vida, hay esperanza, realmente abras tu corazón y le confieses a Dios en qué le ha fallado, en qué le ha fallado. Entonces, nosotros debemos de entender que el que encubre su pecado, y repito porque el proverbio está claro, el que encubre su pecado no prosperará. Pero nos deja, el proverbio no termina ahí, y nos deja, ¿verdad?, no solamente el diagnóstico, sino también la solución a esto, ¿verdad? Y entonces nos llama ¿a qué? A confesar. Nos llama a confesar. Es un llamado a confesar. Pero el que confiesa, dice allí, pero el que confiesa y se aparta, recibe misericordia. Recibe el perdón. Porque esa es la misericordia de Dios. El perdón de nuestros pecados. Esa es la misericordia de Dios. ¿Y cómo obtenemos nosotros el perdón de nuestros pecados? Solo a través de la muerte de su Hijo amado. Esa es la mayor misericordia que Dios tiene para con nosotros. De tal manera que cuando nosotros encubrimos nuestro pecado, ¿cómo vivimos nosotros? Vivimos en oscuridad. Vivimos en oscuridad. Vivimos en tinieblas. Aún estando en la iglesia, teniendo la palabra, teniendo la luz, vivimos en tinieblas. Pero cuando confesamos, es como que abrimos todas las puertas, dejamos que entre el sol, dejamos que entre el aire y que venga realmente ¿a qué? A entrar y penetrar para que salga todo el mojo, toda la suciedad, todo lo malo que hay aquí adentro. Se dice, el que confiesa, cuando confiesa, te abres delante de Dios. Cuando confiesas, ya no sigues con esa máscara. Cuando confiesas, comienza a renovar tu relación con Dios. A renovar tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que ninguno se pierda. Entonces, debemos de confesar. Y como te decía, cuando confesamos a Dios, no es que Dios no lo sepa, sino que nosotros alineamos nuestro corazón ¿hacia dónde? Hacia la verdad, hacia la palabra, a lo que Él nos marca. A lo que Él nos marca, lo alineamos hacia Él. Hacia Él. ¿Qué dijo David en el Salmo 51? Contra ti, solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. He hecho lo malo delante de tus ojos. Pero mientras David no confesaba, dice que su día a día era peor. Pero él aparentaba. No había problema. Pero delante de Dios estaba mal. Estaba mal. Y Dios no quiere que nosotros estemos mal. Dios quiere que nosotros realmente avancemos. Avancemos. La confesión no va a cambiar a Dios. La confesión va a cambiar tu posición delante de Dios. Somos nosotros los que cambiamos cuando confesamos. Somos nosotros los que nos liberamos. Te voy a hacer una pregunta, por lo menos yo voy a hablar por mi persona. Cuando yo descubrí mi pecado, y Dios me marcó mi pecado, y yo confesé mi pecado, y los que han leído el Progreso del Paraíso se van a dar cuenta, ¿sintieron la libertad o no sintieron la libertad? ¿Sintieron que le quitaron un peso o no sintieron que le quitaron un peso? ¿Comenzaron a caminar como en las nubes o no? Sí, pues eso mismo pasa hoy en día. Si como cristiano estás ocultando un pecado, no estás siendo libre.
Si como cristiano estás queriendo aparentar una vida que realmente no estás viviendo, tu vida como cristiano da pesar. ¿Por qué? Porque llevas un peso cuando puedes ser libre. Cuando puedes ser libre. Entonces, de alguna manera el pecado no confesado te viene a cargar, pero cuando confiesas te viene a liberar. Te viene a liberar, te abre las puertas, tienes acceso directo al Padre. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que impida esa comunión y esa relación con Dios. Por eso nosotros debemos de revisarnos constantemente, ver cómo estamos delante de Dios. No simplemente delante de mis ojos, sino delante de lo que la palabra de Dios dice. Porque a tus ojos tú también te puedes engañar. Ante tus ojos tú también te puedes engañar. Pero para poder confesar tenemos que ser humildes y declararnos que en nuestra fuerza no pudimos, que en la carne fallamos. Miren lo que nos dice Mateo 5:3. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Cuando nosotros confesamos delante de Dios, nosotros estamos realmente diciéndole a Dios que nosotros lo necesitamos, que nosotros estamos realmente en bancarrota, que hemos fracasado. Y entonces le decimos: Señor, yo te necesito. Y yo te necesito diario, Señor. Sin ti no puedo caminar. Ayúdame. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, aquel que tiene un corazón, aquel que tiene un espíritu realmente que es pobre, o sea, que tiene conciencia de lo que es él. Él dice: yo necesito de Dios a diario. Estoy siendo grosero con mi esposa. Estoy siendo grosero con mis hijos. Estoy exasperando a mis hijos. Estoy siendo desobediente a mis padres. Estoy siendo desleal en mi trabajo. Estoy siendo desleal con mi esposa. He puesto mis ojos en otra mujer, he puesto mis ojos en otro hombre. Y cuando venimos y confesamos y nos ponemos delante de Dios y nos damos cuenta de que estamos en saldo rojo, entonces nosotros estamos yendo a aquel que nos puede ayudar. Y dice, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que se reconocen cómo están delante de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Van a recibir también misericordia. Debemos de confesar no solamente a Dios, sino también a las personas que hemos afectado. Si has robado, le dices a Dios: Señor, lo necesitaba. Y Dios te dice que no hay excusa. No estabas confiando en que yo soy el que te va a suplir, que yo soy quien te va a proveer, o no estabas conforme con lo que yo te estaba dando. Fallé, Señor. Bueno, fallaste, confesaste, anda a restituir. Anda a restituir. Anda donde aquella persona que le robaste y dile realmente que eres. Porque muchos dicen: sí, confesarle a Dios, pues está bien, me meto al cuarto, doblo rodillas y le confieso. Sí, pero también anda, humillarte delante de tu prójimo y confesarle. Y si aquel te echa preso, es lo que te mereces. Es lo que te mereces. Porque eso es lo que manda la ley de los hombres. Pero ¿sabes qué? Puedes ir a la cárcel con un corazón limpio delante de Dios. ¿O prefieres estar libre con un corazón sucio delante de Dios? Sí. Tenemos que restituir también con los afectados. Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas, ¿qué? Unos a otros. Confesando nuestras ofensas unos a otros, ¿verdad? No es lo mismo decir: perdóname si te ofendí. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Perdóname si te ofendí. A decir: perdóname porque te alcé la voz. No era la manera que lo tenía que hacer. Cuando nosotros decimos: perdóname porque te ofendí, nos estamos como excusando y tranquilos y no nos vemos nosotros como culpables. No. Perdóname porque te alcé la voz. Estamos reconociendo dónde fue que fallamos. Y nos estamos humillando de la otra persona. Pero ese perdóname si te ofendí, eso es como algo general. Es decir, ni siquiera estamos aceptando que ofendimos. Simplemente, si te sentiste ofendido por lo que dije, perdóname. No. Sé honesto, no te querrás escurrir o esconder ahí o matizar con las palabras. No. Sé sincero.
Sé sincero con las personas. Te ofendí, no lo debería haber hecho. No debía haber actuado así. Discúlpame. Te pido perdón. Pero es que es difícil pedir perdón. Es difícil pedir perdón. La carne no quiere pedir perdón. Pero Dios eso es lo que quiere ir moldeando en nosotros. Eso es lo que Dios quiere ir moldeando en cada uno de nosotros, que seamos humildes y que reconozcamos nuestra falla. Perdóname si te ofendí, ¿ok? Es una frase que de alguna manera te protege, pero cuando decís, perdóname porque te fallé, perdóname porque te robé, perdóname porque te grité, ahí nosotros nos estamos humillando delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Estamos reconociendo lo malo que hemos hecho. Y eso es lo que Dios quiere. Porque ese perdóname si te ofendí es tan ligero que lo vas a volver a hacer. Lo vas a volver a hacer. Pero el reconocerlo te ayuda a vos mismo ¿a qué? A ver tu error realmente. Y no escudarte o esconderte en alguna frase. Y también tenemos que confesar si pertenecemos a una iglesia en la comunidad que estamos. En la comunidad que estamos. ¿Para qué? Para no ser, por decir algo, hipócritas con los hermanos. Hermano, he fallado en esto, necesito que oren por mí. Esta es mi debilidad, hermano, y la reconozco. Estoy pidiéndole a Dios y te pido también que me ayudes en esa área a orar por mí. Te pido que me ayudes a orar en esa área por mí. Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en luz, tenemos comunión, ¿qué? Unos con los otros. Si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, cuando nosotros andamos en luz, cuando nosotros andamos en la luz de la palabra, en la luz del evangelio, entonces nosotros vamos a tener comunión. Y como te digo, el hermano no tiene por qué verte como alguien perdido, como alguien que no tiene realmente solución, sino es un hermano que necesita. Vamos a orar por él. Vamos a orar por él. Entonces, pero el enemigo viene a tu mente y te dice, no te acerques, no, mejor que no se den cuenta, mejor alejate, y te viene a tirar ese cuento que no es de ahora, es un cuento que está desde Génesis. En vez de buscar a Dios, en vez de buscar la ayuda donde la debemos de obtener, ¿qué haces? ¡Uy! Y te escondes. Y decimos conocer la palabra. Y ya sabemos que no tenemos que hacer eso, y caemos. Y caemos en eso mismo. Por eso te digo que la misma palabra es la que va a servir para salvación y va a servir también para condenación. Para condenación. El enemigo es ese lo que quiere realmente. Que te alejes de donde tu pecado es anunciado. Que te alejes de donde puedes recibir la ayuda. La ayuda la vas a recibir de parte de Dios y de parte de la iglesia también. Confiesa, pero no se queda solamente ahí, sino que también dice, bueno, ya lo confesé. Como la gente que le pregunta, ¿pecaste? Sí, pequé, ya lo confesé, ¿y cuál es el problema? Sí, robé, ¿qué? Ya lo confesó, sí, pero no te manda solamente que lo confieses, sino a algo más, a que te apartes de eso. La esperanza de abandonar el pecado y hallar, ¿qué? Misericordia. O sea, que implica también una acción. Estoy reconociendo que hice mal y la acción es apartarme de esto, no seguir en esa vía, más bien huir de esa vía, huir de esa tentación, huir de ese camino que me lleva ¿a qué? A pecar, huir de ese camino que me lleva a pecar. Es un cambio de dirección. ¿Qué es un cambio de dirección cuando los hermanos predican? Es un arrepentimiento, es ir en una vía contraria a la que estaba yendo. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Hechos 3:19, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Arrepentíos de vuestros pecados. Arrepentíos de vuestros pecados. ¿Qué debemos de hacer, varones hermanos? Arrepiéntanse de su pecado. Arrepiéntanse de eso. ¿Qué debo hacer, hermano? Arrepiéntete. Ven el camino contrario. Ven el camino que Dios realmente te marca. No es solamente que sientas la culpa, no, sino que lleves la acción de ¿qué? De comenzar a caminar como Dios quiere que camines. En el sentido contrario, realmente, al que estaba llevando. Porque arrepentirse es eso. Arrepentirse no es simplemente, bueno, sí, reconocer que fallé. No. Es dar la vuelta
y comenzar a caminar como Dios marca en su palabra. Y tenemos que hacer morir también nosotros o abandonar esa lucha activa que está la carne cada día queriéndose imponer, el yo cada día queriéndose imponer. Colosenses 3:5 dice que tenemos que hacer morir en nosotros, ¿qué? Lo terrenal. Lo terrenal. Tenemos que hacer morir nosotros lo terrenal, ¿verdad? Tenemos nosotros, ¿y qué es lo terrenal? ¿Qué es lo que te lleva al pecado? ¿Un contacto que tienes en tu teléfono? ¿Un video que miras repetidamente? ¿Un mensaje con alguien que te estás ahí mensajeando? Todo aquello que tú sabes que te lleva a pecar, ¿qué es lo que te dice? Córtalo. Huye de él. Apártate. Apártate. ¿Por qué? Porque eso te va a traer serias consecuencias. Serias consecuencias. Entonces, tenemos que abandonar eso, esa lucha. Tenemos que abandonar, ahí ese foco que contamina, ese foco que te va a llevar a la perdición. Y a veces no quieres eso. Confiesa y dice que estás arrepentido, pero sigues coqueteando con el pecado, con la tentación. Sabes cuál es el punto que te hace caer y vuelves repetidamente. Entonces tienes realmente que cortar de una vez con todo eso. Y una vez que hagamos nosotros eso, entonces vamos a recibir ¿qué? La misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es el perdón de nuestros pecados. Es el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. El perdón de nuestros pecados en la persona de Cristo Jesús. Adán y Eva, cuando pecaron, ¿qué fueron cubiertos? Fueron cubiertos por pieles de animales. Pero cuando nosotros vamos a Cristo y nos refugiamos en Cristo, nuestros pecados son cubiertos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Y ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra confianza. Esto no te lo estoy diciendo para que peques y te vuelvas a Cristo, que no, para que vivas una vida en santidad. Pero si llegares a pecar, ¿qué dice la palabra? Abogado tenemos. Abogado tenemos. ¿Quién es? Cristo Jesús. La historia no termina con el pecado. Pero tu historia, si tú no te confiesas si no confiesas y no te arrepientes y no te vuelves al Señor, tu historia sí puede terminar en pecado. Y si tu historia termina en pecado, dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Dios no quiere escribir, por decir algo, en este libro mi vida, Daniel, y poner al final, pecó, no confesó, no se arrepintió. Muerte. Dios quiere escribir en el libro de cada uno de nosotros. Falló, reconoció, se humilló, se apartó, buscó a Cristo, se refugió en Él, tuvo un corazón sincero, fue perdonado. Eso es lo que Dios realmente quiere escribir al final de la historia del nombre de cada uno de nosotros. Pero tú, ¿qué quieres que se escriba? Tú realmente, ¿qué quieres que se escriba? Recuerda que nosotros no estamos solos en esto, sino que el Señor nos acompaña en el día a día. Él mismo es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y le buscamos a Él. Le busquemos a Él. Adán corrió de quien era el único que lo podía ayudar. Y en cambio el hijo pródigo buscó a aquel que lo podía ayudar. Buscó a su padre. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a seguir huyendo de Dios, escondiéndote? ¿O vas a reconocer tu pecado y decir como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti? Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque te he fallado. ¿Vas a abrir tu corazón o vas a seguir ahí escudándote y escondiéndote? Mira, el Señor realmente dice que para los que están en Él,
no hay ninguna condenación. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquella persona que está en Cristo Jesús no es aquella que profesó ser cristiano un día y se bautizó. Aquella persona que está en Cristo Jesús es aquella persona que es temerosa de Dios. Es aquella persona que realmente es consciente a la voz del Espíritu, está atenta, es sensible a la voz del Espíritu. Y cuando falla, ¿qué es lo que hace? Dobla sus rodillas y va delante de Dios. Confiesa. Esos son, ¿verdad?, los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús no es pertenecer a una iglesia, pertenecer a un grupo por muy sana doctrina que te prediquen. Estar en Cristo Jesús es tener un corazón sensible a la voz del Espíritu y un corazón sensible también ante el pecado. No minimizar el pecado, no justificar el pecado. Revisarnos a conciencia en el corazón y decir, qué barbaridad, qué duro que soy. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Y reconocerlo realmente ante aquel que lo conoce todo. Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Quién es bienaventurado? Aquel cuya transgresión Dios se la perdonó. Dichoso, feliz, contento aquel cuya transgresión realmente ha sido perdonada. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. De tal manera que Proverbios 28:13 no nos llama a una perfección aparente. No nos llama a una perfección aparente, sino a una honestidad redentora, a una sinceridad de corazón delante de Dios. A eso es lo que nos llama Proverbios 28:13. A que si somos honestos vamos a ser redimidos. A que tengamos un corazón abierto y sincero. No es solamente una amenaza, sino que es una gran promesa. Es una gran promesa de parte de Dios. El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. De tal manera que mientras escondes, eso te conduce a ¿qué? Esconder el pecado te conduce a ¿qué? A una esclavitud del mismo pecado. A una esclavitud, a vivir en oscuridad. Y te conduce a no prosperar espiritualmente. Pero cuando vienes y confiesas, eres libre. Eres libre de aquello que te tenía atado. Eres libre del yugo de Satanás. Eres libre del yugo del yo. Y ahora entonces vas a prosperar y vas a encontrar el perdón en la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios. Ve tú qué vas a hacer, como te decía. Si vas a correr como Adán, o realmente vas a correr como Adán huyendo del Señor, o vas a correr como el hijo pródigo, buscando al Señor. Ve qué decisión vas a tomar. Ve qué decisión vas a tomar. Porque está en tus manos. La palabra es clara. ¿Eres tú el que va a confesar? ¿O eres tú el que va a ocultar? Eso no lo puedo hacer yo. Eso no lo puedo hacer yo. Eso lo tienes que hacer tú si te revisas de corazón. Entonces, en resumen, cuando llegas a pecar es porque violaste todas las luces que Dios te puso por medio de su Santo Espíritu, hermanos, advertencias, prédicas, alabanzas, y te fuiste, hiciste tu voluntad, te viste a ti mismo, al yo, y pecaste. Pero si pecas, sepa algo, si llegas a pecar, hay esperanza si confiesas y te apartas y te vuelves de corazón a Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas en cada momento, Señor. Verdaderamente esas dos prédicas acerca del pecado de David, Señor, pudo habernos marcado algo en nuestras vidas, Señor. Padre, pero reconocemos hoy que necesitamos de ti en cada día. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz, sensibles a tu palabra. Padre, que no haya un falso sentido, Señor, de perfección absoluta en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no minimizar el pecado,
ni mucho menos a justificarnos, Señor, o incluso a culpar a otro cuando lo cometemos nosotros, Señor. Ayúdanos a humillarnos delante de ti y reconocer cuando fallamos. Ayúdanos a no huir de ti, Señor, sino más bien correr hacia ti, mostrándote nuestra debilidad. Ayúdanos a vivir bajo tu luz, en tu camino. Ayúdanos a vivir en santidad día a día, Señor, dependiendo de ti. A no solamente confesar el pecado, sino apartarnos de él, Señor. Ayúdanos a atender la voz de tu Espíritu cuando nos advierte algo, Señor. A huir, Señor, de las pasiones, a huir de las tentaciones, a coger un camino diferente, Señor. Porque si huimos de la tentación, Señor, vamos a evitar el pecado. Ayúdanos a velar y a orar y a mantenernos firmes, Señor, en el camino que tú quieres que andemos, Señor. Ayúdanos, Señor, oh bendito Dios, porque sabemos que la lucha es constante, Señor, en cada momento, en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, en todo momento somos tentados, Señor. Pero solo aferrados a ti, Señor, podemos obtener la victoria contra el pecado. Podemos obtener la victoria contra la tentación. Ayúdanos a cada uno, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo permite.